¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestro trabajo, para que todo él brote de ti como de su fuente y tenda a ti como a su fin, por Cristo nuestro Señor. Amén. Pidámosle al Señor que derrame la fuerza de su Espíritu para que nos acompañe este día, en este tiempo de compartir, de profundizar en la fe, de conocerle y amarle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar nuestro ejercicio de reflexión sobre el catecismo y hoy vamos a intentar concluir esta sesión con la parte del deseo de Dios, que su último numeral es el 30. Entonces vamos a leerlo. Alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Salmo 105:3. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. El hombre, pequeña parte de la creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentres sus delicias en tu alabanza, porque tú nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. San Agustín en las Confesiones 1:1:1. Entonces vamos a intentar reflexionar en lo que nos propone este texto y ya hemos meditado antes que nuestro deseo más profundo es encontrar a Dios, estar con Él. Ese es el deseo más hondo de nuestro corazón. Y que esa es la verdadera felicidad. Pero la palabra que más se repite en este numeral es la palabra corazón. Y me gustaría que nos detuviésemos en nuestra reflexión de hoy en esa palabra, corazón. Entonces vamos a dejar que el Papa Francisco en Dilexis nos explique qué es el corazón. Dilexis Nos es un documento que el Papa hizo sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y en los primeros numerales, que es donde yo me voy a detener, hace toda una reflexión de lo que es el corazón bíblicamente. Entonces, intentemos reflexionar qué es el corazón. Inicia el Papa. Nos amó, dice San Pablo refiriéndose a Cristo, para ayudarnos a descubrir que este amor nada nos podrá separar.
Pablo lo afirma con certeza porque Cristo mismo lo había asegurado a sus discípulos: los he amado. También nos dijo: los llamo amigos. Su corazón abierto nos precede y nos espera sin condiciones, sin exigir un requisito previo para poder amarnos y proponernos su amistad. Nos amó primero. Gracias a Jesús nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Para expresar el amor de Jesucristo suele usarse el símbolo del corazón. Algunos preguntan si hoy tiene un significado válido, pero cuando nos asalta la tentación de navegar por la superficie, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, de convertirnos en consumistas insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia, necesitamos recuperar la importancia del corazón. Entonces el Papa intentará responder esta pregunta: ¿qué expresamos cuando decimos corazón? En el griego clásico profano, el término cardia significa lo más interior de los seres humanos, de los animales y de las plantas. En Homero indica no solo el centro corporal, sino también el centro anímico y espiritual del ser humano. En la Ilíada, el pensar y el sentir son del corazón y están muy próximos entre sí. Allí el corazón aparece como centro del querer y como lugar en que se fraguan las decisiones importantes de la persona. En Platón, el corazón adquiere una función en cierto modo sintetizadora de lo racional y lo tendencial de cada uno, pues tanto el mandato de las facultades superiores como las pasiones se transmiten a través de las venas que confluyen en el corazón. Así advertimos desde la antigüedad la importancia de considerar al ser humano no como una suma de distintas capacidades, sino como un mundo anímico corpóreo, con un centro unificador que otorga a todo lo que vive la persona el trasfondo de un sentido y una orientación. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De esta manera nos habla de un núcleo, el corazón, que está detrás de toda apariencia, aún detrás de pensamientos superficiales que nos confunden. Los discípulos de Emaús, en su misteriosa caminata con Cristo resucitado, vivían un momento de angustia, de confusión, de desesperanza y de desilusión. No obstante, más allá de eso y a pesar de todo, algo ocurría en lo más hondo. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Al mismo tiempo, el corazón es el lugar de la sinceridad, donde no se puede engañar ni disimular. Suele indicar las verdaderas intenciones, lo que uno realmente piensa, cree y quiere. Los secretos que a nadie se dice y, en definitiva, la propia verdad desnuda. Se trata de aquello que no es apariencia o mentira, sino auténtico, real, enteramente propio. Por eso a Sansón, que no contaba el secreto de su fuerza, Dalila le reclama: ¿cómo puedes decir que me quieres si tu corazón no está conmigo? Solo cuando él le contó su secreto tan oculto, ella comprendió que él le había abierto todo su corazón. Miren la reflexión tan interesante que hace el Papa sobre el corazón. El Papa nos propone que el corazón, en el mundo griego y en el mundo oriental, no es lo que nosotros consideramos en Occidente. Nosotros en Occidente relacionamos el amor con el corazón. A uno le hacen un corazón y uno piensa de inmediato en el amor. Pero en el Oriente no pasa lo mismo. En el Oriente, ¿qué piensan cuando hablan del corazón? Piensan de las decisiones. Entonces, cuando la Escritura utiliza la palabra corazón, no está hablando del amor, está hablando de las decisiones.
que el corazón es el lugar donde se fraguan, donde se toman las decisiones más trascendentales. Y entonces, como en el corazón es el lugar donde se toman las decisiones, ¿qué pasa en el corazón? En el corazón hay contrariedades, porque hay que discernir, hay que tomar una elección, hay que tomar algo para dejar otra cosa. Miren eso tan interesante. Nuestro corazón es el lugar donde nosotros tomamos decisiones. Y el Papa trae a colación un texto del libro de Jueces de Dalila y de Sansón. Y entonces miren lo que le dice Dalila. Dalila le dice a Sansón: si tú me quisieses, tú me abrirías tu corazón. Es decir, yo conocería las decisiones que tú quieres tomar y las que ya tomaste en el pasado. Entonces miren esto tan interesante cuando Jesús utiliza esa expresión o cuando los discípulos le hablan del corazón a Jesús. Por ejemplo, los discípulos de Maús, ¿qué estaban diciendo cuando decían que el corazón les ardía? Que todas las decisiones pasadas y presentes que ellos habían tomado, Jesús las conocía. Que Jesús se les había metido en el lugar donde ellos no siempre han elegido el bien, sino que en ocasiones también han optado por el mal. Miren eso tan salvador. Pero a veces le dicen a uno es que no piense con el corazón, sino con el cerebro. Pero es por la mentalidad. ¿Por qué por la mentalidad? Por ejemplo, yo estoy acá hablando de la cultura oriental, que es de donde fue escrita la escritura. Y entonces, ¿dónde están los sentimientos en la Biblia? ¿En qué parte del cuerpo? Ustedes saben. En el hígado. El hígado es el lugar donde están los sentimientos en la mentalidad bíblica. Y el corazón es donde están las decisiones. Por eso es que Jesús utiliza la palabra misericordia. Misericordia dice entrañas. Es decir, que la misericordia se practica con sentimientos. Entonces, por eso es, nuestra mentalidad occidental no piensa lo mismo. Para ¿usted dónde toma las decisiones? En la cabeza. Nosotros pensamos que nosotros tomamos las decisiones con la cabeza y que en el corazón que están los sentimientos. Pero miren que en Israel no. Israel no piensa eso. Israel dice que el corazón es donde uno decide y que en el hígado es donde yo siento ira, felicidad, tristeza, angustia. Y eso es muy interesante. Hay un salmo, de pronto después se los traigo, que nosotros, cuando hacemos una traducción de la Biblia, lógicamente toca traducir también el sentido. Pero por ejemplo hay un salmo de la Biblia que habla del corazón y del hígado. Nosotros le llamamos, pues algunos biblistas les llaman el salmo de las entrañas, porque comienza a hablar de las partes de nuestro cuerpo, pero es mostrando esa intención de que la mentalidad nuestra y la de ellas no es la misma, no es la misma. Pero también pensemos en el Evangelio en el que Jesucristo le dice a sus discípulos que son siervos inútiles porque han hecho lo que tenían que hacer. Jesucristo ahí les está purificando las intenciones. Jesucristo les está diciendo a sus discípulos que ellos necesitan comprender que con sus intenciones ellos no tienen ni deben que agradar a los demás. Ellos no hacen el bien para que los otros los aplaudan o los feliciten. Ellos hacen el bien porque de su corazón surge eso, no de otra cosa. Es de la bondad de su vida que ellos quieren transparentar la bondad. La bondad no es fruto de la intención. Y es que Jesucristo es muy fuerte con la parte de los pensamientos.
Jesucristo es sumamente fuerte, si no, piensen en el texto bíblico en el que Jesús dice que solo con el pensamiento uno ya adulteró. Porque es que ¿dónde se toman las decisiones? Las decisiones se toman en el corazón. Pero ¿de dónde nos vienen las decisiones a nosotros? Del pensamiento. Del pensamiento nos vienen las decisiones, no es de otro lugar. Entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a discernir qué es lo que uno tiene en el corazón. Entendido en el sentido bíblico, en el sentido de nuestra propia verdad. Ahí es donde uno entiende otras palabras de Jesucristo cuando habla de la habitación interior. Cuando Jesús dice que cuando oren, entren a su habitación, no está hablando de encerrarse en un espacio físico, sino que entren en el corazón, donde las decisiones se toman, donde la vida se pone en jaque. Ahí es. Ya me gustaría acá que nosotros pensásemos en los secretos. Los secretos. Nosotros hay cosas que nos las guardamos para nosotros mismos, pero que siempre nos afectan, porque nos las guardamos. Miren lo que decía, lo que dice de la Virgen María los textos bíblicos, que ella guardaba todo en su corazón. Cuando el evangelista dice que María guardaba todo en su corazón, no está hablando de sentimientos, está hablando de decisiones. Que María, todo lo que ella decidía, lo guardaba en su corazón. Pero es que eso también nos sale a nosotros. Nosotros todo lo guardamos en el corazón. Todas las decisiones que nosotros tomamos, buenas o malas, las atesoramos para nosotros mismos. Pero el ejercicio es si lo que estamos guardando en el corazón sí es lo que hay que guardar. Porque a ustedes no se les puede olvidar que el corazón no es un órgano para retener. El corazón no es un lugar para retener cosas. ¿Cuál es el movimiento del corazón? Diástole y sístole. Se abre y se cierra. El corazón viene, hace el ejercicio de la purificación de la sangre, pero la vuelve a expulsar. El corazón no retiene. El corazón no retiene. Entonces, ¿qué está diciendo todo eso un judío? Que él no tiene que comenzar a guardar un montón de cosas en su corazón. Miren eso tan interesante. Sigamos con el Papa. Esta verdad de cada persona tantas veces está oculta debajo de muchas hojarascas que la disimula. Y esto hace que se vuelva difícil sentir que uno se conoce a sí mismo. Y más aún, que uno conoce a otra persona. Nada más tortuoso que el corazón humano, y no tiene arreglo. ¿Quién podrá penetrarlo? Dice Jeremías en el capítulo 17, verso 9. Así entendemos por qué el libro de los Proverbios nos reclama: con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de vida. Aparta de ti las palabras perversas y aleja de tus labios la maldad. La pura apariencia, el disimulo y el engaño dañan y pervierten el corazón. Más allá de tantos intentos por mostrar o expresar algo que no somos, en el corazón se juega todo. Allí no cuenta lo que uno muestra por fuera y los ocultamientos. Allí somos nosotros mismos. Y esa es la base de cualquier proyecto sólido para nuestra vida, ya que nada que valga la pena se construye sin el corazón. La apariencia y la mentira solo ofrecen vacío. En lugar de procurar algunas satisfacciones superficiales y de cumplir un papel frente a los demás, lo mejor es dejar brotar preguntas decisivas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué busco?
¿Qué sentido quiero que tenga mi vida? ¿Mis elecciones o mis acciones? ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Cómo querré valorar mi existencia cuando llegue a su fin? ¿Qué significado quisiera que tenga todo lo que vivo? ¿Quién quiero ser frente a los demás? ¿Quién soy frente a Dios? Estas preguntas me llevan a mi corazón. Esa reflexión tan interesante que el Papa está proponiendo, que solo las preguntas trascendentales de la vida nos hacen volver al corazón. Piensen en el Salmo que dice: Señor, tú me conoces y me sondeas. Tú me conoces hasta lo más profundo de las entrañas, dice ese Salmo. Tú conoces mi corazón. Y nosotros conocemos nuestro corazón. Nosotros somos conscientes de ciertas decisiones que tomamos y por qué las tomamos. Nosotros no solo tenemos que querer las decisiones, nosotros también tenemos que querer las consecuencias de nuestras decisiones. Pero esa es nuestra inmadurez, que nosotros queremos la decisión, pero no queremos la consecuencia de la decisión. Pero si usted toma la decisión de elegir algo, también está aceptando lo que ella traiga. Siempre. Les pongo un ejemplo. Usted tiene diabetes. Usted sabe que el azúcar le hace daño. Pero usted se pone a comer azúcar. Usted está tomando una decisión libre. Yo hoy quiero comerme este dulce. Está bien. Pero usted tiene que querer también la consecuencia de que mañana le va a tocar aplicarse más insulina. Tiene que querer esa decisión. Tiene que quererla. Porque cuando yo tomo la decisión, también asumo la consecuencia. Si uno no quiere las dos cosas, entonces no las elija. Si usted está tomando la decisión, está tomando también la consecuencia. Pero eso es parte de la madurez en la toma de decisiones. Tomar la decisión implica también yo querer la consecuencia. Pero uno solo puede curarse del corazón cuando uno hace el ejercicio inverso del Génesis. ¿Cómo así? Me explico. ¿Qué pasa en el libro del Génesis? Dios comienza a buscar al hombre. ¿Qué hace el hombre? Se oculta. ¿Cuándo uno es dueño de su propio corazón? Cuando se desoculta. Cuando, utilizando una metáfora, se desnuda. Les hago una pregunta. ¿Ustedes ya desnudaron su corazón? ¿Ustedes ya desnudaron su corazón? Porque es que solo cuando uno desnuda su corazón, uno es dueño de su propia historia. Antes uno no es dueño de su historia. Solo cuando uno es capaz de verse auténticamente como uno es, con sus decisiones, uno es capaz de aceptarse. Solo cuando uno es capaz de verse en la autenticidad. Antes no. Porque nosotros podemos seguir viviendo en un mundo de ilusiones y de fantasías. Y eso es sumamente peligroso. Uno no puede vivir con lo que seremos en el futuro. A uno le toca aprender a vivir con lo que yo soy hoy. Ese es el camino que a uno le toca aprender a hacer. Lo que yo soy hoy. Estos días me leí un texto bíblico, un libro, y tenía unas intuiciones muy interesantes. Es un libro que sintetiza lo que es los demonios en la concepción de los padres de la iglesia y de los monjes. Y entonces tienen unas intuiciones
muy interesantes. Por ejemplo, les leo esta intuición de Ansel Green en ese libro. Los demonios excitan en nosotros las imágenes de la fantasía. También apoyándose en nuestros recuerdos excitan con las imágenes de esos recuerdos emociones que nos impulsan en la dirección de ellos. El método más común que usan para influir en nosotros son los malos pensamientos. La lucha contra el demonio consiste principalmente en la lucha con los propios pensamientos. Pensamientos que están cargados de afectividad y que no son puramente intelectuales. Los demonios luchan de distintas maneras con los hombres. La forma de su lucha depende de las circunstancias de cada cual. Con la gente del mundo los demonios combaten más bien a propósito de esas. Con los monjes a propósito de los pensamientos. Debido a la soledad los monjes carecen de cosas. Como es mucho más fácil pecar con los pensamientos que con los actos, la lucha contra el pensamiento es más difícil que contra las cosas. La inteligencia es fácilmente movible y difícil de gobernar en lo que se refiere a las imágenes de la fantasía. Los pensamientos influyen sobre el estado de ánimo, sobre toda la actitud del hombre. Por eso es importante conocer los pensamientos que son conscientes y con aquellos que se luchan y se rechazan. Una forma de pensamiento son los recuerdos. Despierta por los recuerdos antiguos sentimientos y ocupaciones. Un recuerdo teñido emocionalmente tiene su fundante en una experiencia fuertemente emotiva. Si recordamos algo con pasión, con emoción, ya hemos aceptado también la pasión pasada. Y al revés, lo que aceptamos apasionadamente lo recordamos de nuevo con empatía. Estos mantienen las heridas abiertas del pasado y continúan despertando con el recuerdo las dañosas emociones, la amargura, la tristeza y el desaliento. La ira impulsa a la venganza. Si no es posible la venganza, se convierte en rencor, en un estado de ánimo duradero de descontento y enojo o de tristeza. Miren tan interesante eso que dice este autor, que en el pensamiento es donde comienza todo, y es verdad. Miren que las cosas que uno no puede llevar al acto, las maquina en el pensamiento. Por ejemplo, esa interpretación de la ira me parece interesante. ¿Cuándo algo se convierte en ira? Cuando yo no me he vengado. Como yo no tengo la capacidad de vengarme porque no tengo las mismas fuerzas, porque no tengo la misma capacidad que el otro, ¿yo qué hago? Lo convierto en un pensamiento, porque el rencor es un pensamiento. Entonces miren, el mundo del interior, el mundo del corazón, cómo es de complejo. Cómo es de complejo. Y así, muchísimas cosas vienen a nosotros por el pensamiento. Y un pensamiento que después se puede convertir en decisión. Por eso es que hay que prestarle atención a los pensamientos. Porque un pensamiento nos conduce tarde que temprano a una decisión. El Papa continúa diciéndonos que es necesario volver al corazón, que es necesario volver a entrar en nosotros mismos. Y entonces el Papa propone, si el corazón está devaluado, también se devalúa lo que significa hablar desde el corazón, actuar con corazón, madurar y cuidar el corazón. Cuando no se aprecia lo específico del corazón, perdemos las respuestas que la sola inteligencia nos puede dar. Perdemos el encuentro con los demás, perdemos la poesía y nos perdemos la historia y nuestras historias. Porque la verdadera aventura personal
es la que se construye desde el corazón. Al final de la vida, contará solo eso. Hay que afirmar que tenemos corazón, que nuestro corazón coexiste con los otros corazones que le ayudan a ser un tú. Como no podemos desarrollar ampliamente este tema, nos valdremos de un personaje de la novela El Strabrungum de Dostoyevsky. Romano Guardini lo muestra como la encarnación misma del mal, porque su característica principal es no tener corazón. Él, empero, no tiene corazón y por tanto su espíritu es algo frío y sin contenido, y su cuerpo se envenena en la inercia y la sensualidad bestial. De esta suerte no puede llegar hasta los demás hombres y ninguno de ellos puede llegar verdaderamente a él, porque en efecto es el corazón el que crea las posibilidades del encuentro. Por el corazón estoy yo al lado del otro y otro está cerca de mí. Solo el corazón puede acoger y dar un hogar. La intimidad es el acto, la esfera del corazón. Straubungum, empero, es una persona distanciada. Está muy lejos de sí mismo, pues lo íntimo del hombre está en el corazón y no en el espíritu. Que la interioridad resista en el espíritu no es propio de lo humano, mas cuando el corazón no vive, el hombre está no en sí mismo, sino junto a sí mismo. Necesitamos que todas las acciones se pongan bajo el dominio político del corazón, que la agresividad y los deseos obsesivos se aquieten en el bien mayor que el corazón les ofrece y en la fortaleza la fortaleza que tiene contra los males. Que la inteligencia y la voluntad se pongan también a su servicio, sintiendo y gustando las verdades más que queriendo dominarlas, como suele hacer algunas ciencias. Que la voluntad desee el bien mayor que el corazón conoce, y que también la imaginación y los sentimientos se dejen moderar por el latido del corazón. La palabra corazón no puede ser agotada ni por la biología, ni la psicología, la antropología o cualquier ciencia. En estas palabras originarias que significan realidades que competen al hombre precisamente en cuanto totalidad. Esto no es más no es más realista el biólogo cuando habla sobre el corazón solo porque ve una parte. Y la totalidad no es menos real si no es lo que aún es. Tampoco es lenguaje abstracto, podría tener el mismo significado concreto y simultáneamente integrador. Si bien corazón nos lleva al centro íntimo de nuestra persona, también nos permite reconocernos en nuestra integridad y no solo en algún aspecto aislado. Por otra parte, esta fuerza única del corazón nos ayuda a entender por qué se dice que cuando se capta alguna realidad con el corazón, se le puede conocer mejor y más plenamente. Esto inevitablemente nos lleva al amor que es capaz en ese corazón, ya que lo más íntimo de la realidad es el amor. Para Heidegger, según la interpretación que hace él, un pensador actual, la filosofía no comienza con un concepto puro o una certeza, sino con una conmoción. El pensar tiene que haber sido conmovido antes de trabajar con conceptos o mientras trabaja con ellos. Sin una emoción profunda, el pensar no puede comenzar. La primera imagen mental sería la piel de gallina. Lo primero que hace pensar y argumentar es la emoción profunda. La filosofía sucede en un estado de ánimo fundamental. Y aquí aparece el corazón, que alberga los estados del ánimo. Trabaja como un custodio del estado del ánimo. El corazón oye de una manera no metafórica la silenciosa voz del ser, dejándose templar y determinar por ella. El Papa sigue haciendo una reflexión sobre lo que el corazón es y significa, pero ahora le da un nuevo contexto. Y es que el corazón en nuestro mundo occidental también es capaz de los estados del ánimo, es decir, de los estados del alma.
Y eso es muy interesante porque el Papa lo que está diciendo es que no solo las decisiones, sino que también lo que pensamos genera en nosotros algo. Nosotros sentimos. Y que eso también se alberga en el corazón. Y cuando a uno le dicen ánimo, le están diciendo aliento. Y entonces, ¿qué le está diciendo a uno? ¿Qué es un estado de ánimo en este contexto? Es aquello que le da a uno alma. Es aquello que le da a uno soplo. Es decir, aquello que le da vida. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces miren que las decisiones desembocan en sentimientos, en estados del alma. Y esos estados del alma son los que nos hacen a nosotros actuar de una o de otra manera. Entonces es la importancia de uno aprender a ir transformando, moderando su vida interior. Su vida interior parte de ahí. Piensen en Teresa de Jesús de Ávila, que ella dice que en la oración la afecta la loca de la casa. ¿Y quién es la loca de la casa? La mente. La mente. Pero uno también puede servirse de la loca de la casa para convertirla en oración. Y es el ejercicio que propone Teresa. Teresa propone que las cosas que nos perturban o que nos esperanzan necesitan convertirse en ocasión de oración. No rechazarlas, convertirlas en ocasión de oración. Les pongo un caso típico. Uno puede venir a la misa y decir, ahorita tengo que ir a hacer el almuerzo. Uno cómo convierte eso en ocasión de oración. Por ejemplo, diciendo, gracias Señor por los alimentos. Por ejemplo, es una ocasión de agradecer. Ven que la loca de la casa uno también la puede retraducir, si lo podemos decir así, y convertirla en ocasión de encuentro con Dios. Eso es lo que nos está proponiendo el Papa, que los estados de ánimo uno los puede reconducir silenciosamente a nuestro ser. Al mismo tiempo que el corazón hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construye con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo. Solo se mantendría en pie dos mónadas que se juntan porque no se conectan realmente. Anticorazón es una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencialidad. Finalmente llegamos a la pérdida del deseo, porque el otro desaparece del horizonte y nos encerramos en nuestra mismidad, sin capacidad de relacionarnos con relaciones sanas. Por consiguiente nos volvemos incapaces de acoger a Dios. Como diría Heidegger, para recibir lo divino hay que construir una casa de huéspedes. Y esta expresión a mí siempre me retumba en el corazón. Para recibir lo divino hay que construir una casa de huéspedes. Esa expresión de Heidegger es hermosa. ¿Qué está queriendo decir él? Está queriendo decir que si uno quiere que Dios venga y more en uno, a uno le toca saber acogerlo. Acogerlo. Hacerle un lugar en uno. Eso es hermoso. El prólogo del Evangelio de Juan tiene una imagen bellísima. Cuando dice que Dios se hace hombre, utiliza esta palabra. Dios hace una morada entre los hombres. O si uno es más textual, esa morada se refiere a la tienda del encuentro del Antiguo Testamento. Pero miren esto tan lindo. En el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba la tienda del encuentro? Fuera del pueblo. El pueblo estaba aquí y la tienda estaba aquí.
Estaban al lado, pero no estaba en medio. No, estaba a un lado. Pero el Evangelio de Juan no dice eso. El Evangelio de Juan dice, y el Verbo de Dios hizo una morada entre los hombres. No es lo mismo. No es lo mismo yo estar junto a Él. No es lo mismo. Pero a uno le toca hacer una casa de huéspedes. Nosotros, ¿a quién queremos recibir en el corazón? ¿A quién queremos recibir en el corazón? Esa es la pregunta trascendental. Porque uno no necesariamente siempre quiere recibir a Dios. Pues a uno le toca ser sincero. Ese es a lo menos nuestra ilusión y nuestro deseo, querer recibir a Dios. Pero todos los días no lo queremos hacer. Todos los días no lo ejecutamos. En ocasiones nos dejamos llevar por otros huéspedes que son más complacientes. Nosotros, ¿a quién queremos dejar entrar en la vida? Benedicto XVI decía que dentro de nosotros había continentes sin evangelizar. Y eso es verdad. Dios no es dueño de toda nuestra vida. Si Dios fuera dueño de toda nuestra vida, nosotros ya fuéramos santos. Pero hay partes que nosotros no le queremos entregar, que no lo dejamos entrar, que le cerramos esa puerta. Aquí no se me meta. Entonces a uno le toca hacer el ejercicio de la apertura, de hacerle una casa a Dios. Una casa a Dios. ¿Dónde no queremos recibir hoy a mi Dios? ¿Dónde no queremos que los otros lleguen? Hay partes que los otros no queremos que vean de nosotros y se las ocultamos. Y hay partes de nosotros mismos que ni siquiera nosotros mismos queremos ver. Hay partes de nosotros mismos que nos hacemos los ciegos. Como en los edificios que hay cuartos útiles y que nadie se acuerda de lo que hay allá. Uno en la vida también tiene cuartos útiles. Y encierra un montón de cosas allá que uno cree que no tiene, pero sí tiene. Y solo cuando uno hace el ejercicio de ir al cuarto útil, de abrir y comenzar a sacar cosas, se da cuenta de lo que sí tiene. Pero es eso, es aprender a limpiar, aprender a revisar qué hay en la vida. Si uno no recibe y si uno no acoge, no pasa nada. Hay que hacer un inventario de la vida. Hay que hacer un inventario de la vida. Y hay que saber darle la bienvenida a todo lo que les llegue a uno en la vida. Las alegrías y las tristezas. Porque en todas esas Dios nos está acompañando y nos está salvando. Hay que saberlas recibir. Es que es en nuestra vida donde Dios quiere hacerse hombre. Quiere hacerse Dios. En nuestro corazón, como lo tengamos hoy. Ahí es que Dios quiere hacer su obra. Ahí es donde Dios quiere encarnarse. Entonces uno puede comenzar a cerrar puertas. ¿Y si las abrimos? ¿Y si dejamos que Dios se nos meta ya en esa partecita también? Porque hay que mostrarle lo perfecto a Dios. No, ese no es el sentido. Porque solo hay que mostrarle a Dios las cosas buenas nuestras. También hay que mostrarle las pequeñeces nuestras, las cosas que no somos capaces de afrontar. El corazón también es capaz de unificar y armonizar tu historia personal que parece fragmentada en 1000 pedazos. Pero donde todo esto puede tener un sentido es en el corazón. Es lo que expresa el Evangelio en la mirada de María, que miraba todo con el corazón. Ella es capaz de dialogar con las experiencias atesoradas, poniéndolas en el corazón, dándole tiempo, simbolizando y guardando dentro
para recordar. En el Evangelio la mejor expresión de lo que piensa un corazón son los dos pasajes de Lucas que nos dice que María atesoraba todas estas cosas poniéndolas en su corazón. El verbo simbalei, que proviene de símbolo, significa ponderar, reunir dos cosas en la mente y examinarlas con uno mismo, reflexionando, dialogando interiormente. En Lucas 2:51 habla de guardaba cuidadosamente, y lo que ella conservaba no era sólo la escena que venía, sino también lo que no entendía todavía, y aún así permanecía presente y vivo en la espera de unirlo todo en el corazón. Necesitamos atesorar las cosas en el corazón y cuidarlas, porque lo que uno cuida, uno después se convierte en eso. Estos días comencé a leer un libro y me sorprendió la manera en que iniciaba. Miren esta manera tan linda. Mi papá era jardinero y cuidaba de las plantas. Ahora él es parte del jardín. Lo que uno cuida, a lo que uno le dedica tiempo, tarde que temprano, uno se convierte en eso. Si uno comienza a guardar en el corazón rencores y odios, tarde que temprano uno se convierte en eso. Si uno comienza a cultivar en el corazón y a atesorar alegrías y esperanzas, tarde que temprano uno se convertirá en eso. Tarde que temprano nosotros nos convertimos en lo que guardamos y acumulamos en el corazón, en lo que atesoramos en él. En el tiempo de la inteligencia artificial no podemos olvidar que para salvar lo humano hace falta la poesía y el amor. Lo que ningún algoritmo podrá albergar será, por ejemplo, ese momento de la infancia que se recuerda con ternura y que aunque pasen los años, sigue ocurriendo en cada rincón del planeta. Pienso en el uso del tenedor para sellar los bordes de esas empanadillas caseras que hacemos con nuestras madres o abuelas. En ese momento de aprendiz de cocinero, a medio camino entre el juego y la adultez, donde se asume la responsabilidad del trabajo para ayudar a otro. Al igual que el tenedor, podrá nombrar miles de pequeños detalles que sustentan las biografías de todos. Nos hacen brotar sonrisas con una broma, calcar un dibujo al contraluz de una ventana, jugar el primer partido de fútbol con una pelota de trapo, cuidar gusanillos en una caja de zapatos, secar una flor entre las páginas de un libro, cuidar un pajarillo que se ha caído del nido, pedir un deseo al deshojar una margarita. Todos esos pequeños detalles, lo ordinario, extraordinario, nunca podrá estar entre los algoritmos. Porque el tenedor, las bromas, la ventana, la pelota, la caja de zapatos, el libro, el pajarillo y la flor se sustentan en la ternura que se guarda en los recuerdos del corazón. El Papa acá tiene una cosa extraordinaria y es que comienza a alabar el poder del recuerdo. El recuerdo. Recordiris, el latín. Volver a pasar por el corazón. Eso es recordar. Que uno le vuelva a traspasar el corazón con toda la fuerza del recuerdo. Porque es que todo lo que nosotros vivimos y lo volvemos a traer al hoy por el recuerdo, nos vuelve a pasar y a taladrar por toda nuestra vida. Eso es hermoso. Porque entonces a uno le toca comenzar a hacer que en el corazón no reine la indiferencia ni el egoísmo, sino que antes el amor nos haga salir de nosotros mismos, no nos haga pensar en nosotros, no nos haga pensar en nosotros. Porque es que todo hombre es un buscador de dicha, un buscador de felicidad, un buscador de bienaventuranza.
Solo el corazón nos puede volver a unir a todos. Es que es una maravilla tener corazón. Cuando el corazón se endurece, el corazón se nos endurece cuando comenzamos a acumular muchísimas cosas en el corazón. San Agustín tiene una frase muy linda sobre la oración. Agustín se hace esta pregunta: ¿Dios ama más a unas personas que a otras? Y Agustín dice no. Dios no ama a unas personas más que a otras, porque eso es muy humano. Pero entonces dice una cosa muy interesante de la oración. No es que Dios ame más a unos que a otros, sino que unos han ampliado más su corazón y otros no. Y entonces Agustín dice que la oración es el lugar para ampliar el corazón. Y entonces traduzcamos eso a paisa. Usted tiene 2 vasos acá y usted comienza a echarles agua, pero este es más grande que este. A este que es más pequeño le cabe más agua. No, a él le cabe el agua que él puede. Y entonces Agustín dice eso, que el lugar para uno aprender a ampliar el corazón es la oración, que uno ahí puede expandir su vida. Si uno siente hoy que el corazón está apesadumbrado, le toca aprender a ampliar el corazón. El corazón. Cuando yo me iba a ordenar diácono, un padre fue y nos hizo una lección divina sobre la última cena. Y dijo una frase que a mí me retumba todavía hoy. Dice que él nos decía que la última cena era el modo en que Jesús estaba enseñándonos a ampliar el corazón. Pero que a uno no se le puede olvidar que entre más grande sea el corazón, más duro se entierran las espinas. Entre más grande es el corazón, más duro se le entierran las espinas. El corazón se puede ampliar, pero también se intensifican otras cosas. Y una cosa está con la otra. Uno amplía el corazón, pero también amplía la capacidad de recibir dolor. Entre más libertad hay en el corazón, más búsquedas de esclavitudes nos van a llegar. Jesús tenía su corazón tan amplio que fue capaz de intentar salvar a Judas. Jesús tenía su corazón tan amplio que intentó salvar a Pedro. Esa es la amplitud del corazón, que no siempre es conquistada, que no siempre es tan sencilla de lograr, pero ese es el ejercicio, ampliar el corazón. Y el numeral también nos trae una perla, y es que nos enseña que el hombre tiene una capacidad que solo la tiene el corazón, y es la capacidad de alabar. Y con eso concluye San Agustín en este numeral. Dios nos enseña a educarnos en la alabanza. La alabanza. Y la iglesia nos vive educando en la alabanza. Bendito seas, bendito seas. ¿Cuántas veces uno hace aclamaciones de alabanza o de gloria en la misa? Un montón. Todo el tiempo uno está diciendo aclamaciones de alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza es la única que nos puede hacer que el corazón inquieto descanse. Piensen en el salmo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma,
que el Señor escucha tu voz. ¿Qué le está diciendo el salmista a Dios? Que Él tiene la confianza en Él y por eso lo está alabando. ¿Y qué hace su alma? Se tranquiliza. Si a nosotros nos visita la perturbación, lo que nos toca hacer es alabar a Dios. Alabar a Dios. Solo cuando alabamos a Dios somos capaces de descubrir el tesoro tan grande que tenemos en nuestra vida. Ahora le toca agradecer a Dios porque Él ha sido bendito, Él ha sido fiel. Él ha hecho muchísimas obras de salvación. Vayamos concluyendo. Entreguémosle a Dios este espacio de encuentro. Entreguémosle a Dios este espacio de reflexión. Y pidámosle al Señor que nos enseñe a vivir con el corazón atento. Que podamos entrar en nuestra habitación interior y comenzar a ver qué hay en ella. Que no nos perturbemos ante las cosas que nos puedan pasar. Pidámosle al Señor que nos enseñe a alabarlo y que cuando recordemos vivamos en su paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.